Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el curso de personal social y el tema es las primeras aldeas del Perú. Anteriormente hemos visto de cómo llegaron ciertos habitantes desde lo que es América del Norte, cruzando el estrecho de Bering, y algunos otros habitantes llegaron por vías marítimas, muy bien, a las costas de Sudamérica, ¿no? Entonces, prácticamente ha habido ciertos pobladores que han ido agrupándose, llamándose bandas, ¿no? Prácticamente iban en bandas y llegaban a consumir los vegetales que encontraban, llegaban a consumir los animales que encontraban, pero se dieron cuenta de que esas plantas volvían a crecer, esos frutos volvían a aparecer. Entonces, también se dieron cuenta de que los animalitos se reproducían. Ah, se están reproduciendo. Las plantas están volviendo a aparecer. Entonces ya no era necesario irse de un lugar a otro. Entonces se estaban convirtiendo pasando, ¿no? De ser nómadas a ser sedentarios. Prácticamente ellos ya querían un sitio donde establecerse y poder generar lo que es los inicios de la agricultura y también los inicios de lo que es la ganadería, ¿no? El de estar de repente criando ciertos animales, el de estar de repente cultivando ciertas plantas. Ya, entonces prácticamente se fueron estableciendo en aldeas. Ya era un grupo ya mayor, es un grupo mayor donde se requería de repente una mayor organización entre ellos, ¿no? Ellos ya prácticamente, como ves aquí en la imagen, ya estaban estableciendo sus aldeas, ya tenían sus casas hechas a palos, con paja, con con la piel de los animales o con ciertas ramas. De repente estaban elaboradas las casas en ese entonces, ¿no? Acá estamos hablando en la costa. En la sierra, generalmente estaban usando, era lo que es las piedras o también el barro, ¿no? El barro también lo llegaban a usar. Combinaban la tierra con un poco de agua, se dieron cuenta de que de repente se impregnaba con las piedras y también llegaban a cubrirlos de lo que es el clima, ¿no? Porque el clima a veces era muy caluroso, era muy frío, entonces necesitaban un lugar para refugiarse. Acá te dice, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, las personas ya no necesitaban movilizarse para buscar alimentos, pues ahora sabían cómo producirlos. Por lo tanto, se volvieron sedentarios. Agrupaban de repente ya a los animales y esperaban a que se reproduzcan de repente ciertas aves también para poderse, se dan cuenta que entre ellos de repente también generaba ciertos sus huevitos y de ahí nacían nuevas aves, ¿no? Igualmente pasaba con las plantas, ya se prácticamente se encargaban de regar, se encargaban de repente de cultivar las plantas, ¿no? Acá vemos un ejemplito más de, ya se encargaban de recolectar, ¿no? Recolectaban el maíz, cada cierto tiempo volvía a aparecer y ya sabían en qué lugar estaba ese cultivo de maíz. Acá se agrupaban y cazaban, ¿ya? Y dejaban algunos de repente para que se reproduzcan, ¿no? Y acá vemos cómo están elaborando en esta tercera imagen, vemos ya incluso cómo se están organizando en sus quehaceres también, porque hay ciertas actividades que ellos tenían que realizar, ya sea en la construcción, ya sea algunos para la alimentación, otros para la limpieza, otros de repente para los cultivos. Ya se están organizando poco a poco. Acá también construyeron adoratorios para sus dioses, a quienes les pedían lluvia y buena cosecha. Ellos eran bien agradecidos con todo lo que estaban recibiendo. Estaban recibiendo el alimento, estaban recibiendo lo que es, lo que es los animales que encontraban, el calor del sol, lo que es provocar el sol.
Entonces, prácticamente ellos agradecían eso y lo vinculaban con ciertos dioses, como por ejemplo un dios de la lluvia, el dios del sol, de repente el dios de la tierra, había el dios del viento de repente. Entonces, prácticamente ellos los adoraban, ¿no? Adoraban de repente a todo lo relacionado a lo que es la naturaleza. Los grandes descubrimientos. Los pobladores comenzaron a utilizar parte de su tiempo para dedicarse a nuevas actividades y a elaborar productos. Crearon soluciones para las necesidades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la textilería y la cerámica, los inicios de la textilería y la cerámica. Ellos cómo lograron confeccionar, ¿no? Prácticamente iniciaron con las mallas, las famosas redes para pescar. Ellos lo elaboraron para poder capturar peces más rápido, ¿no? De una forma más rápida y más abundante también. Entonces, elaboraron redes con ciertas ramas, ciertos vegetales para poder capturar más peces, ¿no? O ciertos animalitos que se encuentran en el mar. A ver, acá tenemos también este vaso, ese es un vaso más o menos de esa época, como ellos lo hacían con arcilla y con barro, algunas veces con barro, con arcilla. Primero, ellos la arcilla lo llegaban a exponer al sol, pero se demoraba mucho en secar y a veces era muy débil, no aguantaba mucho peso. Y luego se dieron cuenta de que al calentarlo con el fuego se endurecía. Entonces, eso fue lo que aplicaron para poder elaborar de repente las cerámicas, ¿no? Ya sea sus vasos, ya sea de repente sus vasijas, ¿no? En esa época. Acá tenemos lo primero, ¿no? La textilería. Los primeros textiles fueron redes para pescar, que hicieron con fibra de junco y hojas entrelazadas y aunadas y anudadas. Luego fabricaron telas simples con hilos de algodón y fibra de camélidos, ¿no? Acá vemos justamente algo que quedó ciertos restos que quedaron de esa época. Muy bien. La cerámica. Moldearon objetos con arcillas que luego dejaban secar al sol. Más adelante aprendieron que si los ponían al fuego, podían endurecerlos. Esto les permitió almacenar agua y alimento, ¿no? Mira, que poco a poco, fíjate cómo se fue formando, le dieron esta asita, ¿no? Para poder coger el vaso con mayor rapidez. O las vasijas también, para poner de repente algunos alimentos. Muy bien, prácticamente acá tenemos la imagen cómo llegaban a elaborar sus casas con ciertos palos o de repente con ciertas ramas, cómo daban la forma para que ellos puedan ingresar. Mira, estas son unas casitas más o menos antiguas, ¿ya? De cómo ellos elaboraban, ¿no? Poco a poco se las ingeniaban para crear. Muy bien, para que puedas fortalecer el tema, entonces vas a dibujar o pegar una imagen relacionada a las primeras aldeas que se generaron en el Perú. Muy bien, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.